Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Buenas tardes. Con dengue el día de hoy, sí, pero ya algunos conceptos un poquito más profundos, ¿ya? Entonces vamos a ver temas como vigilancia entomológica, índice édico y control vectorial. Nuevamente, mi nombre es Percy André Bayona Guillermo. Vamos a acompañarlos el día de hoy para que ustedes puedan lograr los objetivos que les estoy planteando. Recuerden que respecto a los objetivos, al finalizar la clase, ustedes, por favor, no solo de mi parte es lograr que ustedes, ¿no?, puedan captar estas ideas, sino que además luego terminen la clase y vean si verdaderamente las alcanzaron y no pasen a la siguiente clase si es que no sienten que realmente pueden haber alcanzado estos objetivos que les estoy planteando aquí. Porque quiero que hoy, chicos, puedan explicar qué es vigilancia entomológica, que calculen e interpreten el índice édico, que no les sea difícil, y que además puedan diferenciar estos dos conceptos que son control focal y control larvario. Además, obviamente, vamos a reconocer algunas medidas de control vectorial ya de manera un poquito más profunda, poquito nada más, y que puedan resolver, como siempre, preguntas del serum real. ¿Ok? Bien, entonces rápidamente, pretest, para traer a nuestra memoria, ¿no?, a nuestra mente rápidamente, algunos conceptos, chicos, rápidos. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Ojo, agente causal. Presten mucha atención siempre cuando lean, no se confundan, no se emocionen, siempre lean bien. Agente causal, el virus, muy bien, así es. Y el principal vector, el Aedes, perfecto, ¿no? El Aedes. Ok, signo de alarma, ¿cuál de estos es un signo de alarma? Muy bien. El dolor abdominal intenso. Excelente. Esto de acá, no. Simple, 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 simple. Muy bien. Entonces, como siempre, plantearles la pregunta de entrada, ¿no? Chicos, recuerden que esta pregunta es para dirigir la clase. Sí, ustedes deberían ser capaces de responder esta pregunta luego de que nosotros avancemos conforme llegamos a la parte final de la clase. ¿Bien? Entonces, imagínense que en una localidad se han inspeccionado 200 viviendas, chicos, y se han encontrado larvas de Aedes aegypti en 6 viviendas de las que estas 200. Entonces, ¿cuál es suficiente aquí decir que hay riesgo? ¿Ustedes creen que aquí será suficiente decir que ya hay riesgo? ¿O necesitamos un indicador que nos diga cuánto riesgo realmente existe? ¿Mm? Reflexionen sobre eso. Entonces, con eso en mente vamos a avanzar. La primera parte es vigilancia entomológica. ¿Qué es vigilancia entomológica? Vigilancia, chicos, entomológica no es otra cosa más que hacer la vigilancia del mosquito, pues, ¿no? En vigilar al mosquito, nada más. Nosotros lo que hacemos es vigilar, pues, a ese vector. Tenemos que estar monitorizándolo porque todo esto, chicos, finalmente lo hacemos con el propósito de nosotros poder prevenir. Recuerden que el objetivo final de la salud pública por medio de la vigilancia en todos sus aspectos, subacápite vigilancia entomológica en este caso, ¿verdad? Siempre va a ser lograr la prevención. ¿Ok? La vigilancia entomológica, pues va de eso, ¿no? Vigilamos al mosquito y no solamente al mosquito, sino vigilamos pues a sus larvas, a sus pupas, a los criaderos, todo el ciclo de reproducción de este mosquito como tal. ¿Ok? Entonces recuerden bien eso, por favor. Bien, vigilancia entomológica es vigilar pues a ese mosquito, ese vector que es, ¿no? Entonces, una diferencia pues con la vigilancia en salud pública o la vigilancia epidemiológica es que mientras la vigilancia epidemiológica mira a las personas y las mantiene vigiladas para ver qué sucede, las monitorea constantemente, la vigilancia entomológica mira a los mosquitos, ¿ya? Los mantiene bien monitorizados. Entonces, ¿y para qué sirve esto? Pues, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto siempre lo vamos a hacer con la finalidad de que nos permite identificar el riesgo antes de que aumenten los casos. Siempre nosotros debemos actuar con anticipación o buscar al menos ello. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer es detectarlo a tiempo, ¿no? Permite que nosotros podamos identificar el riesgo antes que aumenten los casos en los humanos, ¿no? Entonces, la idea, recuerden, siempre es prevenir, no esperar que aparezcan muchos enfermos de golpe, porque si no el sistema de salud colapsa, ¿no, chicos? Entonces, detectar antes de enfermar, no lo olviden nunca. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar del índice aédico. En la parte 2 vamos a hablar del índice aédico, chicos. Entonces, ¿qué es el índice aédico? Porque es el segundo concepto importante del día de hoy. El índice aédico, chicos, no es otra cosa, bueno, ¿no? Empecemos desde el concepto más importante que quiero que se lleven de acá, que no es como tal el concepto de índice aédico, sino que presten mucha atención, chicos, porque este es un concepto de alta rentabilidad. ¿Sí? Repito, esta es una de las preguntas más rentables encontradas en los exámenes. Así que por favor presten atención. Empecemos pues. Entonces, ¿qué es el índice aédico? El índice aédico, chicos, no es otra cosa más que el porcentaje de viviendas inspeccionadas, ¿ya? ¿Ok?
que presentan, al momento de ser inspeccionadas, pupas, larvas o como tal el Aedes. Nada más. Te lo vuelvo a repetir en cámara lenta, ¿ya? Vamos a poner aquí el concepto. Es el porcentaje de viviendas inspeccionadas, ¿ya? Que presentan larvas o pupas de Aedes aegypti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la formulita? Pues esto de acá, ¿no? Es las viviendas positivas sobre las viviendas inspeccionadas por 100. Ahora, grábate esto nada más, dibújalo, porque yo sé que tú eres visual, así que vamos a dibujarlo un poquito, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, vamos a poner acá. Entonces, imagínate que yo he visitado, pues, pusimos el caso, ¿verdad? Arriba, pusimos el caso. Vamos a poner un ejemplo de 200 viviendas, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que hemos inspeccionado 200 viviendas y de estas 6 han dado positivas, ¿ya? 6 de estas, 6 han dado positivas. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es las viviendas que han dado positivas, 6, entre los 200, ¿verdad? Y por 100 simplemente para que nos salga en porcentaje. Solo por eso. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de que si no quieres de repente grabártelo así, te parece muy matemático, dibuja, pues. Agarra y dibuja un circulito. Vas a estudiar, esta va a ser la población, no sé, pues se va a llamar, este circulito se va a llamar Pativilca. ¿Ya? Imagínate que Pativilca han habido 200 casitas que se han inspeccionado. Y de Pativilca, 6, o sea, más o menos esta parte, esto es supuestamente, según yo, esto es un pastel, disculpen que yo dibujo horrible, ¿ya? 6, este pedacito, 6, han dado positivos. Entonces, 6 de 200 por 100. Nada más. Elimina ceros, 6 entre 2 igual a 3. 3%. 3%. Se acabó. Eso es todo. ¿Ya, chicos? Entonces, tienen esas dos formas de grabar. Entonces, mi índice ético es del 3%. Y vamos a ver ahora, ¿no? Que cómo vamos a clasificar el riesgo según eso. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo, chicos, por favor, no es nada del otro mundo. Entonces, en conclusión, pues, nuestro índice ético no es otra cosa más que el porcentaje de viviendas que al momento de ser inspeccionadas presentaron larvas o pupas de la Aedes aegypti. ¿Listo? Esto es lo que yo quiero que entiendas. Entonces, y no es otra cosa más que pues las viviendas que han sido inspeccionadas y han sido positivas sobre las viviendas totales, ¿no? Las viviendas que han sido inspeccionadas. Muy bien. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, el mismo ejemplo que les he colocado yo, ¿sí? Entonces el casito de arriba, ¿no? 200 viviendas y de esas 200 que vimos en el ejemplo primero, la pregunta que les hice de entrada, 6 dieron positivos. Entonces, pues el índice édico, si nosotros sacamos nuestro cálculo matemático tal como se los he hecho arriba, ¿no? El índice édico será igual a esas 6 entre 200 por 100, lo cual me va a dar un resultado pues del 3%, ¿ok? Este es el tipo de cálculo que aparece rápidamente en el SERUMS. Ya, que no es otra cosa más que lo que les dibujé arriba, pues, ¿no? De esta población de 200, 6 han dado positivas. Entonces, 6 entre 200 igual a 3%, ¿ya? Y ahí ustedes hacen el cálculo. Pues no, simplemente divídanlo. El 6 entre 200, anulen los 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Nada más. Muy bien. Entonces, continuemos, chicos. Entonces, recuerda, ¿sí? Índice édico es igual a casas positivas entre casas inspeccionadas por 100. Se acabó. Pasemos a la parte 3, el control focal. Bien, el control focal, chicos, su nombre lo dice, es una medida de control, ¿verdad? Es una medida de control que nosotros tenemos que actuar. Pues imagínate que estás encontrando una vivienda positiva, donde has encontrado pues larvas o pupas de la Aedes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que quieres hacer ahora, ¿verdad? Lo que quieres hacer ahora es, a ver, déjenme ver si estamos, ajá, sí, sí estamos en positivo. A ver, permítanme. Ok, ya. Un lapsus aquí siempre pasan estas cositas. Vamos a poner una nueva diapositiva para ver si nos permite, porque no me está dejando, a ver, vamos a escribir. Ah, ya, ya.
Fue un susto nada más, chicos. Pensé que no me estaba dejando. Entonces, ¿qué es el control focal? En esta parte 3 vamos a pasar, ¿ya? ¿Qué es el control focal? El control focal, chicos, no es otra cosa más que, imagínense que cuando nosotros vamos a hacer la inspección encontramos una vivienda positiva, ¿ya? Entonces, es decir, que acabamos de encontrar, pues, pupas o larvas de la Aedes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es actuar inmediatamente sobre ella, es decir, vamos a, ¿no? De una manera dirigir, hacer medidas, ¿no? Para poder, obviamente, erradicarlas de ser posible, claro que muchas veces resulta imposible, pero por lo menos controlarlas, ¿no? Es al momento de hacer eso, de hacer esa actuación, de hacer el procedimiento que corresponde, que vamos a hablar más en profundidad de ello, ¿verdad? Ahí hablamos de control focal. Cuando nosotros vamos, inspeccionamos, encontramos una positiva y actuamos por ella inmediatamente, eso es hacer control focal. Entonces recuérdame lo siguiente, ¿sí? El control focal no es otra cosa, ¿ya? Más que la intervención que nosotros realizamos cuando encontramos un caso positivo, una vivienda positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, asócialo de la siguiente manera, ¿ya? Asócialo de la siguiente manera. Encuentro el foco, intervengo el foco. Control focal, ¿sí? Y ahora ya intervengo. Entonces, ¿qué incluiría hacer esa intervención, no? ¿Qué incluiría? Bueno, incluye sobre todo 3 puntos claves, que es la inspección, eliminación y tratamiento. O sea, puede incluir, pues, por ejemplo, una inspección sería la revisión de recipientes, ¿no? La eliminación podría ser tranquilamente, si hemos encontrado criaderos, hay que eliminar esos criaderos, ¿no? Y acciones de control, obviamente, propiamente dichas, ¿no? Ya aplicando en medidas específicas. Entonces, esto es importante. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento específico, uno de ellos que hemos visto que es el control larvario. ¿Ok? El control larvario. Entonces, obviamente, definamos qué es el control larvario. El control larvario no es otra cosa más que buscar, ¿no? Tratar de impedir que las larvas se conviertan en mosquitos adultos. Eso, tan simple como eso. Por eso se llama control larvario. Lo que hacemos es buscar que esas larvas se conviertan en mosquitos adultos, ¿no? Que no evolucionen a ese nivel. Es una medida preventiva fundamental que se realiza, chicos. El MINSA utiliza mucho esta estrategia, por eso es importante que la conozcan. Entonces, anótame ahí en tu cuadernito, ¿ya? Control larvario es el control de las formas inmaduras, ¿verdad? Del mosquito. Atacarlo justamente ahí cuando está en su forma de larva, impedir que se vuelva el mosquito adulto, ¿no? Eso es control larvario. ¿Cómo lo utilizan? Con larvicidas, básicamente. ¿Ya? Entonces, de las medidas más importantes que podré hablarles también del control larvario, ¿sí? Son 3. Pregunta clásica del SERUMS. ¿Cuál es la principal medida preventiva? Les puede, ¿no? Más o menos orientar la pregunta. La respuesta va a ser la eliminación de criaderos, ¿ya? Respondan ante la pregunta. ¿Cuál es la principal medida preventiva? ¿Ok? Hablando de dengue, es la eliminación de criaderos. ¿Cómo lo logramos? ¿No? Porque ahí participa la comunidad. Ahí participa la comunidad. ¿Cómo lo logramos? Con tapar los depósitos, eliminar los recipientes que están funcionando, ¿no? Como reservorio. Y hacer, pues, obviamente, limpieza, ¿no? Entonces, esto, la eliminación de criaderos. No se olviden, ¿ya? ¿Cuál es la principal medida preventiva? La eliminación de criadero. No lo olviden, por favor, ¿ya? No lo olviden. Es una pregunta muy importante que quiero que tengan presente. Muy bien, ahora sí, hablemos de la parte 5 de estas láminas y la parte final para pasar ya a las preguntas, chicos. Quiero hablar un poco de la participación comunitaria, ¿no? De lo que les hablaba justamente respecto a que la comunidad se vuelva partícipe, ¿no? Partícipe de esta estrategia. Entonces, ¿por qué es necesaria? Pues porque imagínate, ningún establecimiento va a hacer toda la chamba, pues chicos, ningún establecimiento puede controlar todos los criaderos solos, es imposible. La comunidad por eso es que es indispensable, nosotros tenemos que educarla, formarla, transmitirle la importancia que esto tiene para poder intervenir, ¿no? Desde las formas tempranas o los reservorios, para que no haya en casa eso y por lo tanto podamos combatir a la enfermedad, bueno, en este caso, ¿no? A este ciclo de transmisión desde esta etapa tan temprana, desde las larvas, de que no haya pues este tipo de situaciones en casa que permitan que el dengue entre, ¿no? Entonces,
tengan presente eso, ¿no? La participación comunitaria en esta estrategia es fundamental. Entonces, escríbeme ahí, el control vectorial aquí, ¿no? Se logra con la participación de la comunidad más el centro de salud como tal, ¿no? Estos dos participan de la mano. ¿Bien? Muy bien. Entonces, sin comunidad, chicos, no se puede hablar, pues, ¿no? Sin comunidad no hay control sostenible. No hay. La comunidad tiene que participar, si no, olvídense. No se lograría. Realmente no se lograría. ¿Bien, chicos? Ok, para ir cerrando. Entonces, ¿qué acciones comunitarias qué debe hacer la comunidad, no? ¿Qué debe hacer la comunidad? La comunidad debe, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, debe poder eliminar esos criaderos. Para pensar, hay que educarlos, ¿no? Hay que decirles cuáles funcionan como criaderos para que ellos sepan. Debe tapar sus depósitos. Debe tener esta educación sanitaria porque son acciones simples, parecen simples, pero son muy efectivas. Y además aparecen repetidamente, chicos, estas cosas en el examen. Así que es importante que ustedes también lo sepan, ¿ok? Veamos. Entonces pasemos a la parte final, a la parte que más les gusta, los casos, ¿sí? Vamos a ver casitos ceros. Entonces, suponiendo que tenemos 100 viviendas que han sido inspeccionadas, ¿ya? 100 viviendas se han inspeccionado. Y 3 de estas tienen larvas, es decir, esas son positivas, ¿verdad? Esas son viviendas positivas. Así es. Entonces, te dicen, ¿no? ¿Cuál es el índice édico? Ya, pues ya sabes, agarras tu lapicerita ese día, ¿verdad? Agarras tu lapicerita ese día y dices, bueno, a ver, ¿cuántas viviendas tengo? Tengo 100 viviendas. Ese circulito significa que hay 100 viviendas. Perfecto. Y de estas 100, ¿cuántas me dice que han sido positivas con larvas? 3. Perfecto. Dibujo acá. 3. Este pedacito tiene 3. Entonces, 3 entre 100 por 100 para calcular mi índice édico, ¿verdad? Elimino 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto me queda? 3, 3%. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. La respuesta entonces sería la B. Muy bien. Continuemos entonces. Siguiente diapositiva. Dice, se identifica una vivienda con larvas de Aedes aegypti. ¿Ya? Siguiendo en la línea con la anterior pregunta. Se identifica, dice, una vivienda con larvas de Aedes aegypti. ¿Cuál es la intervención inmediata que debe realizarse? Inmediata. La intervención más inmediata es el control focal. Muy bien. No lo olviden, por favor, ¿eh? No lo olviden. Esa es una estrategia más importante. ¿Listo? Continuamos. Ahora, dice, nos ponen una definición y nos pide que lo asociemos. Dice, es la actividad destinada a monitorizar la presencia del mosquito. La presencia del mosquito es la vigilancia entomológica. Muy bien. Muy bien. La vigilancia epidemiológica está en las personas. La entomológica sobre los mosquitos, ¿verdad? Excelente. Siguiente. A ver. ¿Cuál es la medida? Uy, esta sí o sí, ¿eh? ¿Cuál es la medida preventiva más efectiva a nivel domiciliario? ¿Cuál? La eliminación de criaderos. Excelente. Entonces, quiero que hasta aquí repases antes de pasar al post-test, que son las preguntas ping-pong. Repasa, ¿no? El índice édico no es otra cosa más que las casas que han resultado positivas, ¿verdad? Cuando se ha hecho, ¿cierto? La visita en un conjunto de casas, entonces. Y cuando las encontremos positivas, hay que hacer, ¿qué cosa ahí? Control focal, ¿verdad? Hay que actuar inmediatamente. Identificando una casa positiva, hay que hacer control larvario, hay que eliminar las larvas. No olviden eso. Pausa aquí, 2 minutitos o 3. Con eso en mente, toma un vaso de agua, respira, inhala 5, contén la respiración por 5, luego bota despacio, exhala por 5. Mira hacia un horizonte lejano, deja el celular, mira a un punto lejano, ¿sí? Y vuelve. Muy bien, espero que lo hayas hecho, realmente. Espero que lo hayas hecho. Vamos a continuar con el post-test entonces. Preguntas ping-pong en 3, 2, 1. Empezamos. Chicos, rápido. ¿Qué es la vigilancia entomológica? Vamos. Monitorizar el vector. Perfecto. ¿Qué mide el índice édico?
Porcentaje de viviendas con larvas o pupas de Aedes. Perfecto, listo. Control focal, ¿qué es? ¿Qué es el control focal? La intervención que hacemos en una vivienda positiva. Perfecto. Ya, ¿y qué es control larvario? El control de las formas inmaduras del mosquito, pues, ¿no? De sus larvitas. Muy bien. ¿Cuál es la medida comunitaria más importante? Ojo, la medida comunitaria más importante. Que eliminen los criaderos de su casa. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, con eso me voy satisfecho por hoy. ¿Sí? El mapa mental a manera de flashcard se les va a estar pasando por interno. Bien. Y nos vemos hasta la siguiente clase, chicos. Conmigo. Hasta la próxima. Saludos.